nos enriquece muchísimo porque Pablo pone, como el domingo pasado hablamos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como nuestro sendero para que aprendamos a hacer las cosas como Cristo nos las dejó. Dice, Cristo nos dejó ejemplo, ¿verdad? Para que nosotros también hagamos estas cosas. Entonces, teniendo esa base así, vamos a leer Filipenses 2, del 12 al 18. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Amén. ¿Tenemos, sí? Dice el título, luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre, ponemos esta palabra delante de ti, porque vamos a hablar de parte de ti, Señor, esta mañana. Que tú, Señor, tomes esta porción bíblica y la puedas llevar a nuestro corazón y que pueda provocar los cambios, Señor, que pueda producir el carácter de Cristo en nuestras vidas. Así oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ante tal panorama, hermano, que el apóstol ha expuesto a todos los filipenses, de igual forma que el verso 1 del capítulo 2, Pablo utiliza una frase de conexión diciendo por lo tanto o por tanto. Hay sinónimos de la frase por tanto, como en consecuencia, por tal razón, por el motivo, por las razones mencionadas, a causa de lo antes dicho. Pablo lo que está diciendo es, después de yo haberles dicho todo lo que les dije, quiero decirles esto ahora. Pablo realmente lo que les está diciendo es, como ya antes les he mandado la forma en la que deben amarse, en la que deben conducirse y estimarse, y les he dado el máximo ejemplo de amor, de desprendimiento, de humillación, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por estas razones les pido que obedezcan como siempre lo han hecho, ocupándose de su salvación, esté yo presente o no lo esté. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 12, leámoslo de nuevo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Cuándo obedecieron? Siempre. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Ocupaos, dice el apóstol Pablo. Obedientes al consejo de Dios. Podemos ver que lo que aquí nos dice el apóstol es que la motivación, hermano, para hacer la voluntad de Dios tiene que nacer de adentro. Si usted y yo de verdad queremos hacer la voluntad de Dios, debe nacer desde adentro. Pablo no quiere que ellos aparenten solamente cuando Él está. Pablo no quiere que ellos se vean obedientes cuando Pablo está ahí. Pablo le dice, yo quiero que sean obedientes, aunque yo no esté. Que ustedes sigan caminando en esta obediencia que han aprendido. Pero hay un punto, y el primer punto que quiero desarrollar, y quiero dedicarle un poquitito más de tiempo, es este. Sean obedientes en ocuparse de vuestra salvación. Eso es lo que realmente Pablo les está diciendo. Dice, sean obedientes estando yo o no esté, y quiero pedirles que se ocupen de su salvación con temor y con temblor. Que se ocupen de vuestra salvación. Pero cuando yo veo la palabra ocuparse, quiero que se ocupen de su salvación y que lo hagan con temor y temblor. Pablo les dice que así como han sido obedientes ellos, siempre sean obedientes y diligentes con respecto a su salvación. Y no solo les dice eso, sino les dice, y háganlo con temor y temblor. Cuando uno está desglosando un poco los versículos, se encuentran algunas cosas que a mí no me gusta mucho mencionarlas, porque realmente a veces no nos quedan en la mente.
Pero el verbo griego de la palabra ocupados significa trabajen en algo sin interrupción hasta terminarlo. Ocúpense, trabajen en algo sin interrupción hasta terminarlo. Pero quiero hacer énfasis en que el apóstol Pablo, cuando dice ocúpense en su salvación, no se refiere a la salvación por obras. Aunque diga ocúpense, Pablo no está hablando de que ese ocuparse es una salvación por obras. Pablo no está responsabilizando al hombre de su salvación. Y miren lo que dice Romanos 3. Vamos a Romanos 3, todo bien rápido, porque yo sé que ya ustedes están revisando la Biblia bien rápido. Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, versículo 20. Pablo les dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Pero no quisiera que creamos esta mañana que cuando Pablo dice, ocúpense, nos esté responsabilizando del todo de esta salvación, la cual ya hemos hablado, que la salvación nuestra ha sido por gracia. Amén. Y dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente, ¿por quién? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos ustedes estaban destituidos, pero ustedes fueron justificados por gracia. Y estábamos destituidos. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, destituidos, pero Él nos salva por su propia voluntad. ¿Amén? Amén. Pero miren lo que dice Efesios capítulo 2. De donde está Filipenses, nos corremos un poquito hacia atrás y llegamos a Efesios capítulo 2, un pasaje que ya leímos hace mucho tiempo, cuando vimos la carta a los Efesios acá. Pero en el versículo 8 hay un versículo que usted se sabe, pero no lo podemos pasar por alto. ¿Amén? No podemos pasar por alto esto. ¿Qué quiere decir Pablo con ocúpense? Ya lo vamos a ver. Efesios 2, versículo 8, ¿lo tenemos? Sí, amén. Amados hermanos, dice esto: porque por gracia sois y esto no de vosotros. Ajá. Por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y esto no de vosotros. ¿Por qué? Pues es un don de Dios, pues don de Dios. No por obras. ¿Por qué no es por obras? Para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos. Ah, ok. Entonces sí hay que hacer obras, sí, pero no para ser salvos, sino que las buenas obras que se prepararon de antemano, se prepararon para que después de que Él nos salvó por amor, andemos en ellas. Como una respuesta de amor a lo que Él hizo por nosotros que nosotros no podíamos hacer. Porque no podríamos relajarnos de decir, bueno, ya el Señor hizo todo, yo no hice nada, así que me puedo relajar y darme unas vacaciones espirituales. No, el que piensa eso no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo y tiene claro que Cristo lo salvó sin yo merecerlo y que yo no fui a Él, Él dijo claramente, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y Él fue por mí, y Él me eligió, y Él me salvó, y soy acepto en el amado. Eso no quiere decir que ahora yo pueda vivir como yo quiera, porque ya Él me salvó. Eso sería antibíblico, casi una herejía. Pero sí tengo que hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque el cristiano es un luminar en este mundo. La predicación de hoy se llama Luminares en el mundo. En medio de una generación perversa como esta, se ocupa una iglesia santa que ame a Dios. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo me ocupo de mi salvación? ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cómo? Bueno, tal vez usted ya lo sepa,
ya lo esté practicando como hijo de Dios, pero yo quisiera hacer solamente énfasis en algunas cosas. ¿Cómo me ocupo yo de mi salvación? Cuando Pablo dice, ocúpense de su salvación, o sea, ¿cómo le hacemos? ¿Verdad? Con temor y temblor, pero ¿qué es lo que Pablo quiere decirnos? Bueno, hermano, a esta pregunta la mayoría de las personas responderíamos casi de inmediato, bueno, tienes que congregarte más. Bueno, tienes que leer la Biblia más. Bueno, tienes que orar más en las madrugadas, levántate. Y debes dar a los pobres, y en resumen, debes ser bueno. Eso responderíamos inmediatamente. Pero Romanos capítulo 3, se lo leo yo a usted si quiere ir conmigo al versículo 10. Romanos 3:10 dice lo siguiente. Me dice amén cuando usted ya lo tenga, y aquí lo tengo yo. ¿Qué dice Romanos 3:10? ¿Ah? Como está escrito. ¿Cuántos justos hay? Ni uno. Es más, usted no era ni justo cuando Cristo lo salvó, ni es justo todavía. La justicia que Dios ve en nosotros es la justicia de su Hijo, el que nos salvó. Hermanos, usted y yo sabemos que no somos justos. Usted y yo lo sabemos. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Nos cruzamos de brazos? Sí, Dios sabe que yo no soy justo. Así que voy a seguir mi vida así llena de injusticia. No, tampoco. Tampoco, porque entonces el Evangelio no se nos hubiera alumbrado a nosotros, hermanos. Pero dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, cuando alguien dice que me ocupo de mi salvación, nosotros lo vemos como obras. Tengo que ocuparme de mi salvación haciendo esto, porque si yo no hago esto, estoy descuidando mi salvación. Y sí quiero que veamos algo, porque si hay algo que hay que hacer, ¿verdad? ¿Por qué le digo que usted no puede ver la salvación por obras? Porque Isaías 64, versículo 6, ¿sabe qué dice de nuestras obras? ¿Sabe qué dice Isaías 64, versículo 6, para los que apuntan? De nuestras obras. Dígame cuando ya lo tiene. Isaías 64, 6. Amén. ¿Ya le llegamos? Si bien todos nosotros somos ¿cómo somos? Según Isaías 64. Como suciedad. Todos nosotros somos como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Sabe usted qué era un trapo de inmundicia? Sí, pero hay otra referencia. Era lo que se usaba para la mujer como las toallas sanitarias. ¿Sí se llaman sanitarias? Era como una mantilla que se ponía la mujer en sus tiempos de periodo. A eso se le llamaban trapos de inmundicia. Por eso es que usted me verá, hermano. Yo trato de no hacerlo. Créanme. Porque el pastor que usted tiene aquí no es perfecto. Yo trato de no hacerlo. Pero cuando yo siento que me topo con alguien que quiere hacerme ver que Él es muy bueno y que por eso Cristo, yo entro en un conflicto. Porque yo digo, tal vez no es culpa de esa persona. Tal vez es que alguien le enseñó mal. Y tal vez no es que alguien enseñó mal, tal vez es que él aprendió mal. Y tal vez lo otro es que ni siquiera ha aprendido. La Biblia habla, cuando el apóstol Pablo dice, he aprendido y me he dado cuenta que el pecado mora. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Somos nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevarán como el viento. Imagínese usted esto. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice ocúpense en su salvación? El problema no es que hagamos algo para ocuparnos. El problema es cuál es la intención que tenemos para hacer algo. Porque si la intención que tenemos es que tenemos que hacer esto para no perder la salvación, primero, eso no es bíblico.
Porque Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día que Cristo venga por nosotros. Él nos va a preservar, hermanos. Él nos va a ayudar. Qué duro, qué doloroso vivir con esa gran carga en los hombros. De que, ay Dios, hice esto, Padre. Ay, Señor, ¿qué vas a pensar tú de mí? Bueno, ya usted sabe lo que piensa de usted. ¿Qué vas a pensar tú de mí con este pensamiento que tuve? Fallé, Señor, y esto que no tenía que hacer. Pero este dolor, este dolor que tengo es la evidencia de que Cristo mora en mí. Porque me hace sentir mal, porque voy a Cristo y digo, perdón, por favor. Hermano, el Señor siendo usted malo, enemigo e injusto, lo salvó. Nunca acumularemos las buenas obras necesarias para ser lo suficientemente buenos ante un Dios que es santo. La única forma de acumular algo para poder satisfacer a un Dios santo es que nosotros seamos igual de santos que Él. Y eso no va a pasar. Obviamente, cuando la palabra de Dios dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, es porque el día que Él nos salva, Él nos declara justos. ¿Se acuerda? La justificación. Nos regenera y nos da una nueva naturaleza para que nosotros podamos entender su palabra, su presencia y su voluntad. Y en ese momento de que somos declarados justos, somos declarados santos, hermanos. Y ahora nuestra vida debe caminar en ese camino de santidad. Enseñarle a un niño, enseñarle a un joven de nuestra iglesia, enseñarle a alguien que el amor de Dios depende de nuestra bondad es perjudicial para su alma. Amontonar obras y enseñarle a otros que hay que hacerlo para agradar a Dios, en realidad aumenta nuestra distancia entre Él y nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nuestras obras se quedan cortas frente al estándar de su santidad. Y si nuestras obras no han sido purificadas por la gracia del Señor, es imposible que nosotros lo hagamos. Es imposible. Isaías 53, versículo 6. ¿Tiene? Ya yo lo tengo. Y después de encontrar Isaías 53, nos vamos a Lucas 17. ¿Lo tenemos? Isaías 53, 6. ¿Lo leo? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Lucas capítulo 17, lo leemos todos en Lucas 17. Lucas 17, versículo 10. Dice, cuando lo tiene. Vea por qué nosotros no tenemos que exaltarnos cuando por A o por B hacemos algo que nos consideramos sumamente buenos en la iglesia. ¿Lo tienen? Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. No hay ninguna gloria en nosotros. Nada, no hay forma de que nos den un aplauso por las buenas obras que hacemos, porque dice la Biblia que aún nuestras mejores obras, decía en Isaías 64, son como trapos de inmundicia. Por eso cuando Cristo a nosotros nos ve, ¿se acuerdan cuando explicamos lo de la propiciación en el altar y que se derramaba la sangre? Cuando el Padre veía esa sangre, esa propiciación perdonaba el pecado de toda la sociedad. Ahora cuando Cristo nos ve a nosotros, el Padre nos ve a nosotros, el Padre lo que ve es a Cristo en nosotros. Es un sacrificio. Eso es lo que ve. Y eso nos ha costado entender. Y les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que algunos todavía luchan con eso, con entender eso.
Porque hay una necesidad de que yo también sea protagonista en esta situación de la salvación. O que yo haga algo. Es que estamos como acostumbrados a que si me dan algo, me van a pedir algo a cambio. O sea, yo tengo que hacer algo. Portarse bien es importante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es parte de nuestra responsabilidad como creyentes a nivel testimonial y en obediencia a la palabra. Pero enseñar que las personas sigan normas moralistas y legalistas para ser lo suficientemente buenos como para que un Dios santo los acepte por su comportamiento, solo puede generar dos cosas, hermano. Y es que esto nunca tal vez nos hemos sentado a contemplarlo, pero el hecho de que el legalismo le ha hecho daño a la iglesia, pero por años. Yo me acuerdo cuando gente nueva iba para la iglesia y la devolvían mujeres porque iban en pantalón. Hay hermanos de las iglesias que todavía creen que un pantalón es algo pecaminoso. Hay iglesias que todavía no permiten que las mujeres se hagan un poquito las cejas y ellas andan así, hermano, ¿verdad? Y la mujer tan vanidosa que es, ni que se maquillen un poquito, ni que se echen desodorante, ni esto, porque es pecado, es una atracción al hombre y los puede hacer pecar. Y eso es legalismo, y se le enseña a las mujeres a no hacerlo, porque si ellas no lo hacen, agradan a Dios. Y cuando vamos a la palabra, y Pablo le dice a la iglesia en Colosenses: nadie los juzgue por comida ni por bebida. Y nadie los juzgue, hermano. Todavía hay hermanos que se pelean porque uno puso un árbol de Navidad. El cristiano con un árbol. Ahí debe estar el diablo enrollado en ese árbol. Hermano, yo le estoy diciendo lo que yo viví. Si usted no lo ha vivido, entonces alárguese. Yo viví esas cosas. Donde un cristiano con un árbol de Navidad y sacábamos lo de los nicolaitas y que ofrecían sacrificios y que era una cosa tan terrible, y los cristianos con miedo. A los cristianos en algunas iglesias se les salía a firmar una membresía donde decía: no voy a ir al cine, porque eso es sentarse en silla de escarnecedores. Ayer hablábamos con los jóvenes: si ir al cine es sentarse en silla de escarnecedores, usted no puede ni ir en camión, ni ir en la línea 3, ni montarse en un Uber, ni nada. Nada, que andar suspendido en el aire. Suspendido, levitando ahí, pues. Y hemos estado llenas de reglas, y todas esas se acumulan para decir: ay, qué dicha, no fui al cine, no me puse pantalón, no me maquillé, pasé por una casa donde se escuchaba una cancioncita que me gustaba, romántica, y me los oídos cuando escuchaba. Entonces, y ahora ya me siento bien, me siento que estoy agradando a Dios. Hermano, usted era un enemigo, y siendo enemigo Dios lo amó, lo salvó. No quisiera que eso sirva para que usted le dé rienda suelta a cosas que cuando el mundo los ve cuestionen al Cristo que la iglesia sigue y predica. ¿Sabe qué provoca el legalismo y el moralismo en la iglesia? ¿Sabe qué provoca? En unos provoca orgullo. ¿Cómo, pastor, orgullo? ¿Cómo que el legalismo? Pues sí, porque en algunos el legalismo provoca orgullo, porque esa persona cree que es muy buena. Pero en otros provoca una gran desesperación, porque saben que no pueden. No pueden cumplir con tantas reglas, no pueden cumplir con tantas normas, no pueden. Y les enseñan que el legalismo y el moralismo es un asunto que debe acumularse para que puedan agradar a Dios. Y tenemos cristianos desmoralizados dentro de la iglesia, tristes, afligidos, que no disfrutan su libertad en Cristo Jesús. Que libertad y libertinaje son dos cosas diferentes. Yo hablo de la libertad en Cristo Jesús. Yo les conté lo que me pasó a mí hace mucho tiempo. Ahora quiero hacer un paréntesis, les va a dar risa. Yo venía del trabajo, hermanos, muerto de hambre. Pero eso de que usted siente que el estómago se le va a salir y lo va a agarrar a golpes, ¿verdad? Era un hambre desesperada. Y entonces yo me bajo del camión para agarrar otro camión, y estoy en el parque de Guadalupe, uno
de los municipios de la capital de San José. Y entonces la parada está a los 100 metros del camión, y aquí al frente de la iglesia católica hay una feria, o una kermés, le dicen ustedes, algo así. Vendían comida, vendían un montón de cosas, la gente ahí, y era tarde, eran ya como las 9:30 de la noche. Yo con esa hambre, y yo dije, yo no puedo llegar a la casa así, algo me voy a descomponer delante. Y esos olores, hermano, que salían, como cuando uno va por las esquinas y los olores a taco lo envuelven, ¿no? Así, lo envuelven y uno dice, Dios, ¿verdad? Y entonces, hermano, yo dije, no, voy, me meto ahí, porque digo yo, mire, nosotros les llamamos algo que se parece a los tacos. ¿Cuánto cuesta el gallito de salchichón? Que es como una especie de, como un chorizo grande, grueso, ¿verdad? Y le ponen col, y tomatito, y limón, y salsas. Y yo le dije, deme 2 y una Coca-Cola, por favor. Yo agarré eso, hermano. Yo creo que hasta la servilleta me comí ni cuenta. Yo me los comí con un hambre y me tomé la Coca-Cola. Listo, me fui para la casa. El domingo siguiente yo tenía que predicar. Y les conté lo que había pasado. Y se fue una familia de la iglesia. Y yo tuve que visitarlos, llamarlos a una reunión. Y les pregunté, ¿por qué, señor? Dice, porque no concebimos que un pastor que predica la palabra del Señor haya comido un gallo de salchichón ofrecido a la Virgen de Guadalupe, porque eso era lo que se estaba celebrando. Y yo lo que me golpeaba en la cabeza es cuando Pablo decía que nadie los juzgue ni por comida ni por bebida, ni por fiesta, ni por luna, ni por esto y que el otro, que nadie les ponga ese tipo de cargas. Cuando a Pablo le llevaban una carnita, Pablo no decía, estoy parafraseándolo para no ir hasta Corintios, Pablo no decía, es que si esta carne se la ofrecieron al dios Júpiter, los griegos, y yo no lo sé, no me la como. Porque recuerden que hacían sacrificios y los judíos empezaron a quejarse porque los hermanitos nuevos en Cristo iban a la carnicería y compraban 1 kilo de chorizo, 1 kilo de carne, 1 kilo de arrachera y se lo llevaban para su casa, y los hermanos decían, oh, si esa carne fue la que sobró de aquel sacrificio, pero la vendieron, la gente hizo fila, los carniceros hicieron fila y se llevaron y vendieron esa carne. Y Pablo dijo Pablo, a mí me ponen la comida para hacer el versículo y yo doy gracias a Dios y me la como. Doy gracias a Dios y me la como. Y Pablo dice que nadie te critique ni por comida ni por bebida, pero eso debemos entenderlo bien. Eso debemos entenderlo. Bueno, lo que el pastor dice es que yo me puedo meter a un antro, ¿verdad? Y entonces yo estoy sentado en el antro, sírvame unas cuantas chelas y esto y que lo otro y porque ni esta silla de escarnecedores, ni nadie me juzgue ni por comida ni por... Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando del ojo legalista de algunos hermanos en cosas que no deberían de verse legalistas, en cosas que no deberíamos ni detener el tiempo. No. Claro que Dios se agrada de que seamos cristianos piadosos. Si yo veo como yo era en el mundo y ahora estoy en Cristo, pero el único cambio que ha pasado en mi vida es que ahora voy a la iglesia, pero mi vida sigue siendo muy similar, yo tengo que hacer un alto en el camino y revisar si lo que soy es perteneciente a una iglesia o de verdad nací de nuevo. Claro que sí tenemos que ser piadosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero el problema es obedecer para que Él nos acepte. Usted no tiene que obedecer para que Él lo acepte. Ya lo aceptó y ahora como lo aceptó, obedezca. ¿Entiende? La ecuación es diferente. Yo no tengo que ser obediente para que Él me acepte o me salve. Yo tengo que ser obediente porque Él me salvó. Amén. Porque Él me salvó. Y debo disfrutar mi vida. Y el problema es obedecer en base a reglas. Obedecer sin tener en cuenta la gracia del Señor es un insulto para Él, porque vivir nuestra vida cristiana en el marco de hacer pareciera insinuar que el sacrificio de Cristo en la cruz a nuestro favor es irrelevante y que el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones es innecesario. Las disciplinas espirituales como leer la Biblia más es buena, hay que hacerlo. Tenemos que comernos la palabra del Señor. Y debemos de tener nuestro hábito de oración, porque si no, entonces ¿cuándo vamos a hablar con Él?
¿Cuándo vamos a intimar con Él? ¿Cuándo vamos a conversar con Él? Aparte de que la oración es un mandato, un consejo que Dios nos ha dado en su palabra para nosotros seguir. Claro que tenemos que orar, claro que tenemos que leer la palabra, claro que tenemos que asistir a la iglesia. Son cosas buenas, son parte de nuestras disciplinas y debemos hacerlas. Pero, ¿cómo mides ese más? Tienes que orar más, tienes que leer más, tienes que ir más a la iglesia. Porque lo que estás haciendo como que no te alcanza para que el Señor te ame, porque yo te veo medio flojo y es... ¿Cómo medimos ese más? ¿Cuánto más será suficiente para contentar a un Dios que es santo? Es que yo puedo hacer más para mantener contentos tal vez a mis papás, porque somos iguales. Entonces mi papá dice, qué dicha, mi hijo está yendo ahora a la iglesia, luego que está leyendo más la Biblia, me siento tan contento, y veo que mi hijo está orando. Y nosotros los papás nos sentimos muy contentos por eso, hermano. Pero cuando usted vaya a hacer algo para el Señor, no piense en que tiene que hacer más para que Él lo ame, que ya Él lo amó. Usted tiene que hacerlo, porque son disciplinas bíblicas que el Señor nos dejó establecidas en su palabra para que tengamos un correcto peregrinaje en este camino. No puede haber un cristiano que no lea la Biblia, no puede haber un cristiano que no ore, no puede haber un cristiano que no congregue. Es que no, la ecuación no funciona así. Y son cosas que debemos hacer. La palabra de Dios dice que no tengamos como costumbre, otra costumbre de otra gente, de que no se congregan, sobre todo cuando nosotros sabemos que Cristo está pronto a venir. Debemos aprender las disciplinas espirituales, sí, claro que sí, y ejercitarnos en ellas, claro que sí, pero debemos aprender a ver las disciplinas espirituales como alimento y no como un soborno. No como un soborno, si queremos que sean un beneficio para nuestra vida espiritual. Mira, Dios, yo estoy haciendo esto. Hay pastores que le enseñan a la iglesia, tú tienes que aprender a reclamar las promesas de Dios para tu vida. Y yo siento, hermano, que le agregaron una hoja más a esto, se las quitaron, que tenemos que aprender a reclamar las promesas de Dios como si a Dios se le hubiese olvidado. Un Dios omnisciente que lo sabe todo. Yo, esta criatura tan ridícula, recordarle, Señor, recuerda, no se te olvide, recuerda que tu palabra dice, yo tengo que recordarle eso. Yo tengo que humillarme delante de Él. Yo tengo que ir a orar y humillarme ahí y decirle, Señor, tú eres mi Dios, soberano, poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, justo, amoroso, bondadoso, que no se te pasa absolutamente nada y mi vida está confiada en ti. ¿Qué es eso? Andar reclamándole y arrancando y arrebatando y desatando y desamarrando, ese tipo de cosas, eso no es bíblico, hermano. Lo digo siempre, cada vez que pueda decir. Ocuparnos en nuestra salvación conlleva disciplinas espirituales, pero estas son solo una bendición cuando entiendes que tu salvación es por gracia. Y que lo haces porque esa gracia te impulsa a vivir piadosamente. Ningún cristiano que entendió la gracia se cruza los brazos. El cristiano que entendió que es salvo por gracia lo impulsa a ser fiel, lo impulsa a adorar a Dios, lo impulsa a alabar a Dios, porque sabe que no lo merecía y ahora es parte de Él y se goza y da gracias a Dios y llora y se quebranta delante de Él porque sabe que no podía y que aún no sigo pudiendo, pero Él pudo por mí. Entonces yo por eso amo a mi hermano. Yo por eso cuando la palabra de Dios dice que pida perdón, pido perdón. Abrazo a mi hermano, soluciono las cosas. Trato de acercarme a mi familia, de hablar con ellos, de no tener capítulos inconclusos, de ser obediente con la palabra, de orar. Lo hago porque es mi vida, es parte de la vida piadosa de nosotros los cristianos. Amén. Entonces cuando entendemos esto, nuestra vida reflejará la actitud que debemos tener en nuestra santificación y tendremos un temor saludable, no como un temor que nos enseñaron de que cuando se equivoca, porque vea que Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Y yo me imagino como un fósforo cuando se quema en su totalidad, así hermano, así yo, no, Dios me va a dejar a mí así. Es más, probablemente ya hasta me excomulgó, me desechó y yo pienso que soy, pero ya me desechó hace un montón de tiempo. Y me veo como una basura, hermano. Y yo digo, no, hoy ya fallé. ¿Se acuerdan lo que le pasaba a Lutero cuando entendió la fe? Lutero se iba a confesar y pedía perdón, y cuando salía se devolvía porque se había acordado de otro pecado, volvía a pedir perdón, y cuando ya iba caminando se devolvía otra vez
Lutero se dio cuenta que él estaba viviendo bajo un régimen legalista para agradar a Dios, y cuando se dio cuenta que la salvación es por gracia y que no era de él, sino que era un don de Dios y que era por fe y que no era por obras, Lutero. Entonces, hermano, recuerde que el moralismo y el legalismo no son buenos luminares para un mundo perdido. No lo son. La gracia suficiente de Jesucristo sí lo es. Además, en el versículo 13, ahí lo estamos leyendo, ya vamos terminando. Versículo 13 de Filipenses 2. ¿Lo tiene? Dígame amén cuando lo tiene. Filipenses 2:13, amén. Porque Dios es el que en vosotros, ¿qué? Produce así el querer como el hacer por su buena. Es Dios, hermano, el que nos infunde la energía tanto a los deseos como a las acciones de los creyentes para que caminamos como Dios. Él es el que pone en el hombre el querer como el hacer. No es que el hombre hoy amaneció queriendo, con ganas de hacer su voluntad. Uy, es que hoy amanecí, hermano, con unas ganas incontenibles de hacer su voluntad. Una cosa impresionante. Pobrecitos mis hermanos que vienen a la iglesia y no se sienten así. Hermano, el que pone el querer como el hacer en el corazón de todos nosotros es el Señor. Es el Señor, es Cristo Jesús, es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Y además Pablo añade que al hacer la voluntad de Dios hace que nuestra vida refleje el mismo sentir que hubo en Cristo. Mira el versículo 14. Hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Sabe, hermano? La murmuración se describe como la acción de hablar en voz baja y quejumbrosa. No, hermanito, yo no sé, yo que usted, mejor oremos. Es más, venga, les voy a decir esto para que oremos. ¿Y hermana que está ahí? Para que oremos, ¿verdad? Para que oremos. Y la otra hermana, en lugar de agarrarle la mano y decir, ya lo vamos a resolver, venga, vamos conmigo. Hermana, venga conmigo. Es que ella tiene unas grandes ganas de hablar con usted increíbles. Venga, siéntese, aquí. Ahora sí, hermana, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Hermano, y se termina, eso en la iglesia se termina. Le aseguro que se termina. Se termina. Se termina. Hablar de los pastores, hablar de los líderes, hablar de esto, hablar de lo otro. Si usted tiene una incomodidad, usted busca al pastor y dice, pastor, estoy incómodo por esto me está costando, es difícil para mí, hay cosas que yo quiero decir. Y los hermanos que se han sentado a hablar conmigo, que saben que después de esa conversación yo lo voy a seguir viendo igual, porque Cristo a mí me amó y lo ama a usted también, y sé que somos todos imperfectos. Pero no, o sea, esa. ¿Verdad? ¿Por qué lo hacemos así? Porque está mal. Porque Dios guarde y nos escuche. Y cuando la Biblia habla de contienda, hermano, tiene significados como cuestionar y criticar. El murmurar habla de inconformidad, de aceptar algo que tiene que ver con nosotros. Y las contiendas nos describen pleitos que causan divisiones. Y está claramente que esto no es la voluntad de Dios para nosotros, cuando debemos de ser representantes de un Cristo maravilloso a un mundo que se lo está llevando el diablo. Estamos en medio, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. En medio de una generación maligna y perversa. Si usted y yo decimos, hijos de Dios sin mancha, y le quitamos el resto de las cosas, no lo comprenderíamos bien. Pero dice claramente cómo tenemos que conducirnos en medio de una generación perversa y sin mancha. Tenemos que conducirnos sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y se supone que nosotros somos luminares en medio de ella. Cristo lo dijo en Juan 13:35, se lo leo y dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvieses amor unos por los otros. Es necesario, como dije anteriormente, hermano, que nuestro estilo de vida no esté sujeto a la crítica debido a los malos comportamientos y pecados del cristiano en medio de una sociedad. El ser salvos por gracia, donde no hay ninguna participación mía, donde yo no dije, Señor, sí, la verdad es que sí, voy a creer en ti.
Y entonces Dios me salva. Pero después vivo la vida como me da la gana. Entonces después me aparto. Pero después digo, no, vengo a reconciliarme otra vez. Pero a los meses me vuelvo a apartar. Entonces, y ahí está Cristo en la cruz, ¿verdad? Esperando a ver qué decisión voy a tomar yo. ¿Verdad? ¿Me vas a amar o no me vas a amar? ¿Me vas a seguir o no me vas a seguir? Y no entendemos que el que pone el querer como el hacer en el hombre es Dios. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él, hermano. Y entonces cuando yo me doy cuenta que era un enemigo que me iba a perder, hermano, y Él me libró y me trajo y me adoptó como su hijo, hermano, yo tengo que ser un luminario. Yo tengo que mostrarle al mundo, no por regla ni por legalismo, que amo a Cristo. Cristo me salvó y por eso me conduzco de la forma, por eso soy fiel a mi esposa, por eso soy fiel a mis hijos, por eso me conduzco correctamente para la obra del Señor y la iglesia, para que yo no sea desacreditado, porque eso sería una catástrofe para la iglesia y para el testimonio de la iglesia. Por eso no me dejo el cambio cuando en Costa Rica uno pagaba un billete de 500 y le daban vuelto de 1000. Y uno decía, ay Dios, gracias, porque tú sabías que tengo esta necesidad. No, hermano, hay que devolver eso. Hay que devolverlo. Porque nosotros somos luminares. Hay que devolverlo. Hay que ir y decir, Señor, tú sabes que traté muy mal a esa persona, pero yo vengo a ti y clamo y tú me perdonas. ¿Y la persona? ¿Y ese que quedó ahí todo trasquilado qué? Hay que ir a buscarlo, hay que ir a decirle, perdóneme, yo me equivoqué. Y eso es un desafío enorme para nosotros decir me equivoqué o no, solo a mí me cuesta. Me equivoqué, perdón. Yo fui el del error y ustedes tuvieron la razón. Eso, hermano, mire, es tan difícil y por eso Pablo dice, si Cristo se humilló siendo Dios, ¿por qué ustedes no lo hacen? ¿A qué nos aferramos nosotros? ¿Ven? Entonces, alguien ha dicho que entre más negra es la oscuridad de la noche, con mayor facilidad se pueden mirar las estrellas que brillan en el firmamento. Pues esta generación en la que estamos está llena de tinieblas. Y yo me imagino a los cristianos como lucecitas caminando en medio de esas tinieblas, dando luz. El mundo se está perdiendo. Los niños se están perdiendo, los jóvenes se están perdiendo, la sociedad se está depravando cada día más. Mientras nosotros seguimos en un dilema de si obedecemos o no obedecemos, de si nos comportamos o no nos comportamos, de si seguimos dando un espectáculo público al mundo y el mundo, pero vamos al domingo a la iglesia y ellos se quedan diciendo, bueno, ¿qué tipo de iglesia será? Porque lo que le hemos manifestado durante toda la semana es totalmente diferente a la fe que está escrita en la palabra del Señor. Hermanos, que el fundamento de nuestra obediencia sea la palabra, como dice el versículo 16. Leemos el 16, me ayuda Gabriel. Asidos de la palabra de vida, ¿que qué? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriar de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asido de la palabra, aferrado de la palabra. Aferrado de la palabra del Señor, abrazado de ella. Y Pablo concluye con un emotivo mensaje. En el versículo 16, 17 dice, lo leemos juntos, y aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozados y regocijados también conmigo. ¿Qué pasaje con el que concluye Pablo? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Pablo en Filipenses 4 dice que la gente que él ha pastoreado es su corona. Su corona, dice. Ustedes son mi corona. Y lo dice también en 1 Tesalonicenses capítulo 3. Ustedes son mi corona. Hermano, la corona de nosotros, los predicadores, es la iglesia. Somos hermanos. Nosotros no necesitamos ningún reconocimiento más. Y si usted algún día quiere bendecirnos, es un asunto suyo. Pero nuestra corona es la iglesia. Cuando tengamos ahí una reunión secreta allá, cuando el príncipe de los pastores nos mande a llamar a todos nosotros, no, pues eso va a ser maravilloso. Nuestra corona es la iglesia, es nuestra mayor alegría, nuestra mayor dicha. Y cuando vemos su amor, su fe, su permanencia, su crecimiento, ustedes como iglesia, no hay mayor recompensa para nosotros.
Cuando nosotros vemos a las familias restaurarse en Cristo y los vemos crecer y los vemos querer estudiar y los vemos tomando decisiones aún en la parte secular y de estudios y de todo para servirle a Dios, esa es una recompensa para nosotros. Sin importar el sacrificio que eso represente, Pablo dice, para mí es una gran alegría y llena de gozo que ustedes puedan crecer en el Señor. Quiero que terminemos con un capítulo que nos va a bendecir en Hechos capítulo 20. En el versículo 17, que Pablo se está despidiendo de los hermanos en Mileto. Ya no los va a volver a ver nunca más. Y miren lo que Pablo dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, ¿qué dice? He rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y también por las casas. Versículo 21. Testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y el versículo 27 es algo maravilloso, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque yo no he rehuido para anunciarles todo el consejo de Dios. Versículo 36. Cuando hubo dicho estas palabras, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Yo leo este pasaje. Hay algo que constriñe mi corazón y me conmueve, y es que Pablo dijo: he pasado 3 años y resto con ustedes acá, y no me he rehusado a enseñarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo. ¿Sabe por qué Pablo les dio todo el consejo de Dios a ellos? Para que ellos fueran hombres que abrazaran el Evangelio, amaran el Evangelio y se comportaran como hombres y mujeres dignas del Evangelio, hombres y mujeres piadosos. Y Pablo dice: por 3 años y medio yo a ustedes les he enseñado y no me he rehusado. Cuando Pablo dice: ustedes son mi corona, entendemos esto. 3 años y medio con ellos, enseñándoles. Pablo les decía: la salvación es por gracia, y los judíos venían y decían: cumplir la ley. Y Pablo tenía que lidiar con eso todos los días. Hermano, la salvación es por gracia, y por gracia nos conducimos amando a Dios. Y los judíos venían y decían: no, hay que circuncidarse. Pablo les está enseñando, hermano, hay que cumplir con tales leyes y tales normas para que de verdad puedan ser aprobados por Dios. Y Pablo les decía: no es por obras, es por gracia. No es un don de ustedes, es un don de Dios, es por la fe. Por eso no podemos ser cristianos que caminen por el mundo, hermano, queriendo agradar a un Dios santo con nuestras miserables y ridículas obras, las cuales hoy pueden ser buenas y mañana pueden ser terriblemente malas. Hoy puede ser un día de gran victoria para mí en mis pensamientos y mis emociones, pero hoy en la noche fue un fracaso. Mañana puedo levantarme siendo un fracaso en mi mente y en mis emociones y terminar el día en victoria.
Y Dios, que sabe que del polvo somos hechos, Él así nos amó. Al cristiano, diga conmigo al cristiano, diga al nacido de nuevo, al que fue regenerado. Estoy hablándole de ese tipo de hombre que fue salvado y regenerado por la sangre del Cordero de Dios. Ese hombre que fue salvado por amor debe responder por amor, pero no por reglas, por amor. Es más, por reglas nada sirve.